Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este jueves 16 de julio. Hoy vamos a hablar de algunas de las cuestiones que vienen reflejadas en una encuesta Asturdemo 25, los asturianos ante la demografía. Es un trabajo que ha realizado la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo y de la que se desprenden algunas cuestiones que nos parece interesante tratar hoy con Beatriz Mayo, que es secretaria de Políticas Migratorias de la FSA-PSOE, Susana Fernández, diputada del Partido Popular en la Junta, Javier Jové, diputado de Vox en la Junta General, Xabel Vegas, también diputado de Convocatoria por Asturias en la Junta, y Covadonga Tomé, que es diputada de Somos Asturias en la Junta a través del Grupo Mixto. Como les digo, con ellas queremos hablar precisamente de algunos de los datos que vienen reflejados en este trabajo, en esta encuesta Asturdemo 25. Es el primer estudio de la Cátedra Universitaria de Demografía que revela, por ejemplo, que la pérdida de población es la segunda preocupación de los asturianos, solo por detrás de la vivienda. También se constata una mayor sensibilidad en el occidente y en el oriente, territorios donde el fenómeno se vive de una manera más directa. El 53,7% de la ciudadanía valora de forma positiva a la inmigración y el 45,4% considera aceptable el volumen de personas extranjeras que reside en la región. La encuesta también plantea la construcción de vivienda, la estabilidad en el empleo juvenil, los servicios en la zona rural, como las políticas de mayor impacto. Óscar Rodríguez Buznego, presente en la Universidad de Oviedo, presenta este trabajo que aporta, dice el sociólogo, conocimiento sobre la opinión de los asturianos y muestra la complejidad del reto demográfico, un asunto que, como saben todos ustedes, hemos tratado en más de una ocasión aquí en el programa, en Asturias al Día. Así que ya sin más preámbulos, en cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Invitados e invitadas, y con Diego Fernández en la realización técnica del programa. Beatriz Mayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Susana Fernández, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Covadonga Tomé, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Javier Jové, un placer, ¿qué tal? como siempre. Buenos días, muchas gracias. Y Xabel Vegas, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, hoy buscamos opiniones en torno a estas cuestiones. Un 61,6% de los encuestados indica además que la salida forzosa de jóvenes asturianos a otras regiones por la falta de oportunidades es el reto poblacional más relevante, o un 20,8% percibe como un problema la recepción de personas migrantes de otros países. Así que, si os parece, ya de manera general os voy a pedir una valoración para luego ir entrando en los distintos datos que se reflejan en esta encuesta. Beatriz. Gracias. Bueno, consideramos que los datos y los resultados obtenidos por la encuesta realizada por la Universidad de Oviedo son muy positivos por muchos motivos, porque nos ofrece una fotografía fiel de cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía asturiana, alejada del ruido y de las confrontaciones políticas, porque demuestra que los y las asturianas siguen apostando por el estado del bienestar, porque demuestra que siguen confiando en la gestión del Gobierno de Asturias, y porque denota y constata que las acciones que está implementando el Gobierno de Asturias aborda estas principales preocupaciones. Como se comentaba, la encuesta por la Universidad de Oviedo refleja 3 ámbitos principales de preocupación: el acceso a la vivienda, el reto demográfico y el empleo, y son 3 ámbitos específicamente que requieren que las administraciones públicas jueguen un papel fundamental. Y en ese sentido consideramos que las políticas desarrolladas desde el Gobierno de Asturias, presidido por Adrián Barbón, están dando resultados. Hay que seguir trabajando, pero es cierto que se va en la buena dirección. Susana Fernández, del Partido Popular, ¿qué valoración general haces? La valoración es positiva también, porque todo lo que nos da información, aparte es que en la propia encuesta ya dicen que hay una brecha, ¿no?, entre lo que están haciendo, las medidas que están tomando, y el conocimiento que tienen los propios ciudadanos asturianos de las medidas que se están tomando. El otro día hacíamos una rueda de prensa en la que decíamos que en la propia ley, en la 224 del impulso demográfico, el Partido Socialista se había comprometido a aprobar una estrategia que estaba contemplada en la disposición adicional tercera, en el artículo 6, y decía que en un plazo de 12 meses iba a aprobar
esa estrategia, ha pasado el plazo, no tenemos estrategia, entonces el Partido Socialista está incumpliendo la propia ley que han aprobado. En cuanto a la preocupación del reto demográfico que decías que estaba por detrás de la vivienda, pasa a ser de primer orden cuando se vincula a todos estos fenómenos relacionados, es una materia muy transversal, y cuando se relaciona con el envejecimiento, con la baja natalidad, con la despoblación o con la fuga de talento, pues pasa a ser un problema de primer orden, igualado a la vivienda y por encima incluso del desempleo, porque hay síntomas muy visibles en Asturias, como puede ser que los pueblos se vacían, que los jóvenes se van y los servicios principales no se mantienen, se pierden. Bien. Javier Jové, diputado de Vox. Bueno, estas estadísticas, estos estudios, siempre aportan datos. Muchas veces no es más que ratificar lo que ya todos sabemos, las obviedades, porque no hace falta hacer una encuesta para saber que el mayor problema actualmente en Asturias pues es la vivienda. Decías tú que el segundo es el tema demográfico. No, el segundo es el desempleo. Y el tercero es el envejecimiento de la población. Pero el cuarto es sanidad, el quinto son problemas políticos, y sí, el sexto es la baja natalidad, pero luego está la situación económica. Es decir, tampoco magnifiquemos, pero sí es bueno que seamos conscientes de que Asturias tiene un problema demográfico. Y como digo, no hace falta ser muy lince, ¿no? Simplemente basta comentar que en Asturias todos los años fallecen el triple de personas de las que nacen. Aproximadamente en Asturias fallecen 12.000, 13.000 personas al año y nacen 4.000, 4.500 bebés al año. Tampoco podemos obviar, evidentemente, que 1 de cada 3 embarazos es abortado. O sea, 1 de cada 3 bebés asturianos es tirado al cubo de la basura, ¿no? Eso tampoco podemos desdeñarlo. Estos son datos, son números, no son percepciones, no son opiniones, son datos reales. Es decir, fallecen en Asturias el triple de personas de las que nacen. Ante esta tesitura hay varias políticas públicas que se pueden adoptar. Y a nosotros nos llama la atención que, por ejemplo, en la famosa ley de reto demográfico, que de reto demográfico solo tiene el título, pero que en modo alguno ataca los problemas demográficos de Asturias o le propone soluciones, simplemente recordemos que entre los objetivos de esa ley que se marcan, recuerdo, no sé si el artículo 3 o el artículo 4, entre los objetivos no aparece entre ninguno de ellos el aumento de la natalidad. O sea, para una ley que se autodenomina de reto demográfico, la escasa o la bajísima natalidad de Asturias no es un problema, ni es un objetivo a solucionar. Sin embargo, entre esos objetivos de la ley de reto demográfico está la imposición de la lingua. O sea, yo no sé si teniendo relaciones sexuales falando, pues resulta que la posibilidad de tener un hijo es mayor o no. O sea, no acabo de entenderlo. O sea, no acabo de entender cómo en una ley de reto demográfico lo importante sea falar lingua y no tener hijos. Entonces, faltan políticas concretas que fomenten la natalidad, que valoricen el hecho de la maternidad, que pongamos en valor ese magnífico tesoro y regalo que es la maternidad, y lo que nos están proponiendo desde el gobierno, desde todos los partidos políticos, es solucionar el problema de la demografía a través de la inmigración descontrolada y desordenada. Es decir, que la solución que están proponiendo para Asturias es tener una Asturias sin asturianos. Entonces, una Asturias sin asturianos, evidentemente, como marco geográfico, Asturias siempre va a existir, pero una Asturias desnaturalizada, vaciada de asturianos y suplida por ciudadanos foráneos, por mucho que les intentemos imponer la lengua, pues será otra cosa, pero no será Asturias. Lo seguiremos llamando Asturias, pero se convertirá en una cosa muy diferente de lo que ha venido siendo Asturias, desvinculada de sus raíces históricas, desvinculada de sus raíces culturales y desvinculada absolutamente de todo. Por lo tanto, nosotros hacemos ese llamamiento, sí, coincidimos en que la situación demográfica de Asturias es problemática, pero evidentemente nosotros disentimos totalmente del enfoque que se le está dando de las administraciones, que, como digo, no va en la dirección de fomento de la natalidad, sino va a través de la promoción de una inmigración descontrolada. Y, por cierto, comentar que los seres humanos emigramos e inmigramos, o sea, no somos cigüeñas, no migramos, los seres humanos no migran, no somos cigüeñas y los seres humanos emigran o emigran. Isabel.
Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hay que agradecer a la Universidad de Oviedo y al director de la Cátedra de Demografía, a Óscar Rodríguez Buznego, por tener esta herramienta que nos proporciona una fotografía, yo creo que bastante interesante de lo que opina la sociedad asturiana, ¿no? Y además una fotografía que se va a repetir, según han anunciado, en los próximos 4 años, y yo creo que nos va a permitir pues tener una evolución de esos elementos subjetivos. Y yo quiero remarcar lo de subjetivos porque no tiene por qué necesariamente coincidir la percepción que tenemos los ciudadanos muchas veces con las causas objetivas que provocan ese reto demográfico, ¿no? Yo tengo que reconocer en primer lugar que no pensaba que en una de estas piruetas narrativas a las que nos tienen habituados íbamos a encontrar una relación entre la interrupción voluntaria del embarazo o la promoción de la lengua asturiana con el reto demográfico. Me sorprende y felicito por la creatividad que hay que tener para encontrar esa relación, pero en todo caso lo que sí que es evidente es que los ciudadanos asturianos y asturianas identifican como un problema el reto demográfico. Tenemos una situación de envejecimiento de la población que genera despoblación en muchos núcleos rurales, que genera una presión particular sobre los servicios públicos, pero que tiene causas que yo, a diferencia de lo que plantea el estudio, porque habla mucho de las causas económicas, yo quiero poner también el acento en las causas culturales, que yo creo que son enormemente importantes, tanto en lo positivo como en lo negativo. Digo en lo positivo porque efectivamente hay una bajada de la natalidad que tiene que ver también con la incorporación de la mujer al mercado laboral y con desarrollar una vida profesional que yo creo que es enormemente positivo para nuestra sociedad. Tiene que ver también con elementos culturales. Yo siempre digo que mi madre tuvo 3 hijos y ninguno de sus 3 hijos tenemos hijos a su vez, o sea que hay un elemento cultural que tiene que ver también con proyectos de vida, con una manera de entender pues eso, la vida y el desarrollo profesional. Y en todo caso yo creo que las administraciones públicas lo que deben es de construir un escenario lo más propicio para combatir ese reto demográfico, sabiendo efectivamente que las administraciones públicas no pueden controlar efectivamente el comportamiento de la población, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, por supuesto hay que hablar de inmigración. Creo que uno de los elementos más positivos que recoge este documento, este estudio, es precisamente la percepción positiva que tienen los asturianos y las asturianas del fenómeno de la inmigración, que viene a negar un poco esos relatos catastrofistas, esos relatos apocalípticos que nos venden desde la ultraderecha. Y yo creo que eso, pues bueno, indica que estamos en una sociedad asturiana que es una sociedad asturiana acogedora, una sociedad asturiana que quiere acoger, una sociedad asturiana que además tiene un pasado también de haber sido acogida por otros pueblos, y eso desde luego influye en nuestra relación con los que vienen y con los que van a construir su proyecto de vida aquí. Covadonga. Buenos días, y en primer lugar felicitarnos porque hoy por primera vez en muchos jueves somos mayoría de mujeres, y a mí eso es algo que me alegra especialmente. No por nada, sino porque, bueno, de vez en cuando presta. Se dijo aquí hace un par de intervenciones que que no hacen falta estadísticas o que no hacen falta estudios para conocer la realidad de Asturias o de cualquier otro territorio. Vaya que se hacen falta. Hacen una falta enorme precisamente para que la gente pueda consultar esos datos y no alimentarse de bulos y de fake news y de datos que no son verificables, como de hecho hace muchas veces el discurso, en este caso de Vox, que fue la persona que introdujo esta no necesidad de tener encuestas y de tener estadísticas. Son absolutamente necesarias. Son absolutamente necesarias. Javier, por favor, hablaste un rato larguísimo sin que nadie te interrumpiera. A pesar de que pasamos ganas de interrumpirte, no te creas que no, a tenor de lo que estabas diciendo. Una encuesta, un estudio excelente, por cierto, y efectivamente hay que agradecérselo a la Universidad de Oviedo, que efectivamente coloca la despoblación como la segunda cuestión que más preocupa a la sociedad asturiana, por detrás de la vivienda. Por cierto, están bastante relacionadas. Una parte importante precisamente probablemente de la despoblación y de que los jóvenes se marchen buscando otros lugares puede ser la dificultad para un acceso a una vivienda digna. Puede ser o no, pero creo que es una de las cosas que hay que poner sobre la mesa y sobre las que hay que debatir. Por cierto, recordar, porque creo que a veces se nos olvida, hay una proyección poblacional que dice que muy probablemente Asturias continuará perdiendo población, pero lo que sí es cierto, y es cierto probablemente en respuesta a las políticas y las estrategias que se fueron poniendo en marcha hasta aquí, que en los últimos 5 años
Asturias no perdió población, la ganó. No en la cantidad que nos hubiera gustado, no en la cantidad suficiente seguramente, pero la ganó. La ganó, y eso tiene mucho que ver, por cierto, con la llegada de migrantes. Y una de las cosas que dice esta encuesta y que es absolutamente maravillosa es que el 53,7% de los asturianos, más de la mitad de los asturianos, ve de forma positiva, de forma absolutamente positiva, la llegada de migrantes. Esta teoría de la conspiración de que vamos a ser sustituidos por otro tipo de personas, yo ya se la escuché más veces, ¿no?, a algún representante de Vox, y de verdad que me parece de las cosas que nos tienen que dar un poco la risa, ¿no? Yo a veces miro a mi espalda esperando a ver en qué momento me quitan y ponen en mi lugar, no sé, pues a un magrebí o a un subsahariano. Me parece una cosa totalmente delirante, pero ¿cuál es la buena noticia? Basada en estadísticas y en datos reales, que más de la mitad de Asturias, más de la mitad no, yo estoy convencida de que mucho más de la mitad, pero de las personas encuestadas, el 53,7% valora muy positivamente la llegada de migrantes. Llegada de migrantes que, por cierto, está contribuyendo a ese crecimiento de población del que hablábamos, que se mantuvo en estos 5 años y que ojalá se mantenga. A partir de ahí hay otras variables. Es verdad que tenemos una población muy envejecida, porque gracias a una sanidad pública excelente y otras cuestiones que socialmente mejoraron, la gente vive más tiempo. Por eso tenemos una población envejecida. Y termino, la cuestión de la natalidad. Creo que es muy importante, entre todas, ser muy conscientes de que en ningún caso se puede culpar a la incorporación de la mujer al mundo laboral de que la natalidad haya disminuido en las mujeres. Primero y fundamental, la maternidad, por suerte, es voluntaria, porque esta otra distopía de el cuento de la criada, señores de Vox, por suerte no va a ocurrir nunca, es algo que una sociedad moderna no se puede ni plantear. Pero la cuestión de que la natalidad haya disminuido tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones sociales y culturales, que la mujer se incorpore al trabajo, que evidentemente es un derecho que a todas nos gusta ejercer, puede tener también que ver, pero no lo repitamos como si fuera el motivo único, porque no es cierto. Y además, eso sí que tiene fácil solución. Es tan fácil como poner de verdad medidas que faciliten la conciliación, de manera que las madres que quieran serlo puedan compatibilizar las dos cosas, como de hecho hicimos muchas, yo sin ir más lejos. Quiero decir con esto que motivos para que la natalidad haya descendido hay muchos, muchísimos, pero vamos a dejar de poner sobre los hombros de las mujeres, ¿no?, todas las responsabilidades, porque no es así. Es una cuestión, entiendo, que mucho más compleja. Javier, ¿habías pedido la palabra? Sí, yo la verdad es que no acabo de entender por qué valora tan positivamente la encuesta la señora Tomé cuando no se la ha leído. Bueno, ¿y tú qué sabes si me la leí o no? No te la has leído porque acabas de decir algo que es incierto, erróneo o falso. Es decir, el problema demográfico no es el segundo según la encuesta, es el tercero. Entonces, si ya empezamos mal por ahí y me estás diciendo que también lo dijo la introducción, que es el segundo problema, cuando la propia encuesta dice que es el tercero, pues entonces ya mal empezamos. O sea, si no sabemos ni leer un gráfico de barras, que con unos porcentajes aquí tenemos un serio problema de percepción. Es muy propio en los comunistas. Me hablas de las distopías como si Vox pretendiera obligar a las mujeres a tener hijos, a inseminarlas para que tengan hijos como esas. Las distopías vienen de las utopías, y precisamente los que quieren convertir esas utopías, ese idealismo en realidad, son las dictaduras de carácter totalitario que vosotros promocionáis. O sea, que no me cuentes milongas. Y luego el tema de... Aquí estamos hablando churrasco merinas. O sea, estamos hablando de la percepción, que es algo subjetivo, evidentemente, sobre la inmigración. Es como preguntarle, tú que eres médico, creo, la percepción sobre el colesterol. No, te tendré que preguntar sobre el colesterol bueno y el colesterol malo. Porque el colesterol por sí mismo no te dice nada. Pues igual que aquí. Aquí tenemos que hablar de la inmigración buena y la inmigración mala. La inmigración legal y la inmigración ilegal. La inmigración legal de aquellos que han venido a España a través de un proceso de regularización, de solicitud de visado, de permiso de trabajo, de contrato de trabajo, y aquellos que han entrado ilegalmente, incumpliendo la legalidad, quebrando la seguridad de nuestras fronteras y han venido a parasitar. Entonces, hay inmigración buena e inmigración mala. Hay inmigración de inmigrantes legales que nosotros apoyamos y en la que estamos a favor, de gente que viene a contribuir, que viene a trabajar, que viene a sacar adelante y demás. Y luego están aquellos que entran en nuestro país violentando nuestras fronteras y en comportamientos de ilegalidad.
Entonces, si no empezamos a matizar las cosas, y evidentemente la encuesta elaborada por quien está, ya sabemos el sesgo que tiene, pues lo primero que debería haber preguntado es, ¿está usted qué le parece la inmigración legal y qué le parece la inmigración ilegal? Y la respuesta de los asturianos, evidentemente, habría sido muy diferente que la que se está dando. Y no comparemos la inmigración ilegal de quienes asaltan nuestras fronteras con la inmigración de nuestros padres, porque yo soy hijo de migrante y yo te puedo garantizar que cuando mis padres se fueron a trabajar a Hispanoamérica no fueron en esas condiciones, fueron con un contrato de trabajo. Mi padre se fue 3 meses antes para buscar allí la casa, para organizarlo todo, y mi madre, que ya tenía 2 hijos en los años 60, se fue para allá, en lo que era entonces prácticamente una odisea, y fueron a aportar, fueron a trabajar y no fueron ni a parasitar el sistema, ni fueron a pedir ayudas, ni a pedir paguinas, ni a pedir que les dieran una vivienda gratis. Isabel. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir una cosa clara, y es que en este estudio no tiene ningún sesgo ideológico, y por supuesto no existe una inmigración legal y una inmigración ilegal, porque los seres humanos no son ilegales en ningún caso, ¿no? Lo que puede haber es una situación administrativa irregular que afortunadamente, gracias a las políticas progresistas, estamos tratando de corregir con ese proceso de regularización, que yo creo que lo que va a hacer precisamente es que vecinos y vecinas nuestras que estaban absolutamente desprotegidos pues tengan por fin los derechos que formaciones como Vox les están negando. Después, otra cuestión, decía Colunga Tomé, y yo le doy la razón, y además le agradezco esa puntualización, que efectivamente no hay que poner sobre los hombros de las mujeres y sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral ese peso sobre el reto demográfico, ¿no? Pero yo también quiero recordar que cuando hablamos de cambios culturales muy importantes y muy positivos para nuestra sociedad. Y lo digo porque hay una generación, la generación de nuestras madres, la generación de nuestras abuelas, que vivieron muchas veces la maternidad como una cárcel, ¿no? Y que hay formaciones que ahora quieren glorificar ese tipo de maternidad, de mujeres que tenían 6, 7, 8 hijos. Mi madre, 7. Sí. Pues feliz. Seguramente. Y cada embarazo fue una buena noticia y un motivo de alegría en la familia. Seguramente. 7 hijos. Espero que tu madre pueda hablar por sí misma y no tenga que hablar en boca de su hijo. Cuando quieras la traemos aquí. Cuando quieras. Pero en todo caso, no hablamos de casos individuales, hablamos de una sociedad que efectivamente a las mujeres las condenaba al hogar, las condenaba al cuidado de los hijos, y creo que es un cambio enormemente positivo. Por eso, cuando se habla del reto demográfico, yo quiero decir que el envejecimiento de la población forma parte de una trayectoria en nuestra sociedad y de unos cambios culturales que han sido positivos y que han sido liberadores muchas veces para la mujer y para los hombres, y yo creo. Covadonga. Bueno, se introdujeron aquí, se introdujeron varios conceptos que de verdad me llaman la atención en una tertulia que pretende ser, bueno, yo creo que además de sosegada, basada en certezas, ¿no? Entonces, hablar del sesgo de un estudio de la Universidad Pública Asturiana, bueno, viniendo de una persona que habló de la Universidad Pública Asturiana llamándola estercolero, es algo que nos esperamos, pero yo quiero que la gente que nos escucha, si es que hay alguien escuchándonos, que sepan que es un estudio riguroso, que es un estudio muy bien hecho, que por cierto leí independientemente de lo que pueda decir el señor Jové, que tampoco es que me interese demasiado. Pero creo que es muy importante recordar esto. Es importante recordar que es un estudio bien hecho, que es un estudio riguroso, que es un estudio que se hace en la Universidad Pública Asturiana, la universidad que nosotras vamos a defender siempre a capa y espada, y que hablar de sesgo, porque no me interesa lo que dice, es bastante significativo de cuál es la forma de argumentar de Vox en este caso, ¿no? Bueno, como esto no me gusta, voy a ponerlo en entredicho, voy a hacer que sea dudoso, voy a introducir un bulo más. Lamentable absolutamente. Las personas ilegales, ya es que no voy ni a profundizar en el tema porque lo apuntó Isabel y creo que es algo que deberíamos ya ir abandonando, pero en cualquier conversación no hay absolutamente, bueno, confundir o mezclar o comparar personas con colesterol, una vez más ya me parece suficientemente significativo del grado, ¿no? de conversación que se puede tener con según qué representantes políticos. No hay personas ilegales, no hay personas buenas ni malas, no hay personas mejores ni peores en función de su origen. Será por otros criterios, por lo que sean mejores o peores. Desde luego, no por su origen. Estoy tan cansada de oír hablar de personas que vienen a parasitar, a delinquir. Bueno, yo tengo la inmensa suerte de vivir en Gijón, en un barrio popular en el que me cruzo por la calle
todos los días con madres magrebíes cuidando de sus hijos, con hombres senegaleses que trabajan en la hostelería, en la mar, en la construcción, en infinidad de trabajos y que son absolutamente respetuosos con nuestras costumbres y que están integradísimos. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan cuando hablan de inmigración buena y de inmigración mala? De verdad, es una cosa que produce, yo creo que ellos se encuentran muy cómodos, ¿no?, diciendo estas barbaridades, pero por suerte para todas nosotras, en la mayoría de las personas que lo escuchan, produce un cierto rechazo, porque yo creo que ya pasamos, ¿no?, ese debate de las personas que son de otra procedencia, de otro color, de otra religión o de otra tendencia sexual son peores, son malas por ser diferentes. No, hombre, no, eso ya está absolutamente, ese debate está absolutamente superado. Y por último ya, hombre, entre distopía y utopía le voy a adelantar que me quedo con la utopía siempre, con una utopía posible además, que persigue mejores sociedades en donde verdaderamente las personas no tengan que escuchar cosas como las que escuchamos aquí esta mañana. Las utopías nunca son posibles, por eso se llaman utopías. Sí, desde Vox se dice que no se necesitaba esta encuesta y los primeros que los necesitaban eran ellos, porque ponían la inmigración como un tema que preocupaba principalmente a los asturianos y a las asturianas, y esta encuesta, libre de sesgos, elaborada por la Universidad de Oviedo con un prestigio reconocido a nivel nacional, ya nos dice que Asturias sigue siendo acogedora y que los asturianos y las asturianas siguen valorando positivamente la recepción de personas inmigrantes, y además está justificado. Pero hay un dato que me parece más interesante, que es la primera pregunta que se realiza en la encuesta, espontánea. ¿Cuál consideran ustedes que es la mayor preocupación que tienen? La inmigración, menos del 7%. Menos del 7%. Lo primero es leerse bien la encuesta, porque el primero que no se la ha leído es usted. La encuesta explica... Déjeme terminar. Cuando usted dice que el reto demográfico es la tercera preocupación, no es verdad, y lo explica. Explica que hay factores que componen el reto demográfico y que si los sumas se convierte en la segunda. En la segunda preocupación, por favor, lea las cosas con rigor. Lea las cosas y transmita la información. A ver si logramos escucharnos y luego replicamos, que hay tiempo para todo. Lea las cosas con rigor. Y por otro lado, migración, también igual me veo forzada a tener que explicarle el término. Hay inmigraciones, personas que llegan, y hay emigraciones, personas que salen. Claro. El conjunto de la inmigración y la emigración se llama migración. Respecto a la estrategia de reto demográfico, estamos hablando de que hay una estrategia. Hablabais de transversalidad. Y uno de los puntos que a mí me pareció muy interesante de la encuesta es que cuando les preguntan a las personas qué medidas consideran que pueden facilitar en materia de reto demográfico mejorar, pues hablan de las ayudas a la natalidad. El Gobierno de Asturias está implementando ayudas a la natalidad con importes que oscilan desde 1.200 euros hasta 2.200 euros por nacimiento o adopción. Hablan de las ayudas a las familias. Estamos hablando de un esfuerzo que ha hecho en 2026, que ha reforzado y ha alcanzado el importe de 5,2 millones para la conciliación a través del Plan Corresponsables y a través de concesiones directas a familias para fomentar la conciliación. Podemos hablar también de la red pública del 0 a 3 años, que nos colocó a nivel nacional como pioneras. Podemos hablar también de las políticas de retorno que se están implementando a través de la Dirección General. Entonces, sí, voy terminando. Es muy importante que cuando hablemos de estrategia, el Gobierno de Asturias tiene muy claro que tiene que ser transversal, se está desarrollando desde diferentes ámbitos del Gobierno y que están haciendo que no perdamos población, y de hecho en la Nueva España se publicaba hace no mucho que se calcula que sigamos por lo menos manteniendo e incluso ganando población hasta el 2030. Susana. Sí, bueno, en contestación, en respuesta a Sabel, que decía que bueno, que pesaba más lo cultural que lo económico. Bueno, yo ahí discrepo quizás y estoy más de acuerdo con Astur Demo 25, que identifica los factores económicos como las causas de la baja natalidad en Asturias, por la dificultad de acceso a la vivienda, por ejemplo, por la precariedad laboral, por el coste de la crianza y por esa incertidumbre vital ante el futuro, porque no hay servicios públicos esenciales en los pueblos.
Respecto a la valoración de la positiva de la inmigración, que existe, con lo que decía Javier Jové, pues hay que reconocer sin duda los beneficios que tiene la inmigración, tanto económicos como culturales. Económicos porque tiene repercusiones positivas sobre la economía, un 76,5% de los asturianos opina esto. Y también porque, aparte de que supone un enriquecimiento cultural, sin duda, permiten cubrir puestos de trabajo en lo laboral que asturianos lo rechazan. Por ejemplo, en cuidados, o en hostelería, o en el campo, o en la construcción. Y luego, en cuanto a lo que decías, Cova, del tema de que sí que estaba creciendo la población, hay un desequilibrio territorial aún terrible. Es decir, sí, crecemos en Avilés, en Gijón y en Oviedo, en la zona metropolitana, pero sí, luego después, y en Siero también, pero luego después nos vamos al suroccidente asturiano y hay 55 pueblos todavía que están en riesgo de despoblación. Por ejemplo, en la alta montaña asturiana hay menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay muchísimos pueblos en el suroccidente asturiano en los que hay 0 natalidad. Entonces, esto todavía no tengamos ese discurso tan triunfalista porque todavía queda muchísimo por hacer. Y luego, en cuanto a la inmigración, que decís que preocupaba y que era la máxima preocupación, la fuga de talento preocupa 3 veces más que el tema de la inmigración. Terminaste ya, Sí. o sea, Javier, Sí, habéis pedido la palabra. Yo, como digo, el análisis o el estudio parte de un error, es meter en el mismo saco toda la inmigración. Hay que distinguir entre la inmigración legal y la ilegal. Y la percepción de los asturianos no es negativa, porque para bien o para mal, más bien para bien, Asturias tiene una tasa de población extranjera todavía muy baja comparada con la media nacional. No llegamos al 7%, la media nacional nos dobla, pero es que hay regiones como Baleares en el que prácticamente llega 1 de cada 4, o en Valencia un 19%, en Cataluña un 18%, en Madrid un 16%. Es decir, es evidente que el impacto de la inmigración en la alteración de nuestros comportamientos sociales y demás indicadores, pues todavía no estamos a ese nivel. Lo que sí tenemos claro es hacia dónde vamos. Entonces, claro, ya sabemos cuál es la situación de futuro de Asturias. O sea, lo estamos viendo en otras regiones de España. No es que tengamos la bola de cristal, pero evidentemente Asturias va retrasada con respecto a otras regiones y España va retrasada con respecto a otros países que están en una situación dramática y crítica, como Reino Unido, como Francia, como Alemania o como Suecia o como Bélgica. Entonces, claro, a medida que la población extranjera vaya aumentando, la percepción de los asturianos irá empeorando. Entonces, cuando estemos en niveles de la media nacional, ya veréis cómo la percepción será distinta. Después, nos hablas de que no, es que vienen a trabajar. Bueno, unos sí y unos no. Es decir, en Asturias ya tenemos aproximadamente 50.000 parados. La tasa de paro entre los españoles no llega al 9% y la tasa de paro entre los inmigrantes en Asturias casi llega al 17%. Es decir, la tasa de paro entre los inmigrantes dobla la de los asturianos. Y luego, es que ayer mismo salió en prensa, Asturias lidera la tasa delictiva de menores, que lleva al alza desde 2013. ¿Y qué ha pasado de 2013 hasta aquí para que la tasa de delincuencia de menores se haya disparado en Asturias? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la población inmigrante en Asturias se ha doblado. Entonces, claro, la criminalidad en Asturias ha aumentado un 5,4% en un solo año. La media nacional es solo un 0,8%, pero los delitos contra la libertad sexual han aumentado casi un 18%, y los delitos contra el patrimonio, contra la propiedad privada, un 40%. Entonces, esto no es casual. ¿A quién le estás atribuyendo evidentemente, esas... al incremento de la inmigración ilegal. ¿En base a qué datos? En base a los datos del Ministerio que siempre publica. Fíjate, mira, si es que los tengo aquí, los tengo aquí, datos de 2024. ¿En base a qué? La tasa de población inmigrante en Asturias en 2024 no llegaba al 6%. ¿Sabes cuál es la tasa de detenciones de inmigrantes en Asturias en ese mismo año? Del 15%, 2,5 veces superior a
su presencia en Asturias. Es decir, los inmigrantes delinquen 2,5 veces más que los españoles. Datos del propio ministerio, los tengo aquí. Son Cuando datos quieras te los paso. de los cuales usted está haciendo unas inferencias 2,5 veces más correctas. detenciones que el que les corresponde por su peso demográfico. Y claro que hay una relación directa. Si no, entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacas tú que Asturias lidere la tasa delictiva en menores y que lleve al alza desde 2013? ¿Cuál es esa variable que ha cambiado tanto? ¿Hay alguna más aparte del porcentaje de población por inmigrante? Ejemplo, los discursos de odio que ustedes... Sí, claro. O sea, nosotros provocamos que la gente delinca. Bien. O sea, nosotros hacemos que los inmigrantes ilegales violen a chicas por nuestro discurso de odio. O sea, si nosotros no denunciamos las violaciones, los machetazos, las reyertas, las peleas, los trapicheos y tal, entonces no delinquirían. ¿Me estás diciendo que si Vox no lo denuncia, dejarán de producirse estos delitos? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Vamos, hombre, eso no se lo cree nadie. Coba. Es que iba a decir una cosa, pero ahora de repente me quedé tan descolocada oyendo estos saltos en el vacío, ¿no? De ahora, como hay más migrantes y por otro lado además una estadística que no sé de dónde sale, pero bueno, hay más delincuencia entre los jóvenes, pues decido yo por mi cuenta y riesgo que esto tiene relación directa y que evidentemente los migrantes vienen a delinquir. Es una cosa, pero insisto, vuelvo a decirlo, ya lo dije antes, es un medidor extraordinario de la calidad del discurso de Vox. O sea, no creo que haya más que añadir sobre esto. Mentiras, bulos, mensajes facilones para que alguno lo escuche y lo reproduzca por ahí y lo repita y no se siente ni a pensar, ni a analizar, ni a intentar mejorar las cosas. Entonces, bueno, pues ya está. No le voy a dar ni medio segundo más porque creo que es importante no darles tampoco demasiado espacio ni demasiado eco a las barbaridades que pueden llegar a decir. Es increíble. Voy a volver sobre la maternidad de la que hablamos, que me parece un debate mucho más interesante. Creo que es importantísimo recordar una vez más que se trata de una opción personal y voluntaria, porque a veces hablamos de la maternidad, venga, hay que fomentar la natalidad. Bueno, pues habrá que fomentarla si queremos que la población no siga descendiendo, pero siempre respetando absolutamente el derecho a decidir de forma libre y voluntaria, como digo. Y sí es interesante que aquellas mujeres que de forma libre y voluntaria decidan ser madres, bueno, aquellas personas que decidan formar una familia con hijos, cuenten con ayudas, y con ayudas que creo que es muy interesante. Es una reflexión personal, pero creo que compartida. Lo más importante es que haya una verdadera posibilidad de conciliar, una verdadera conciliación, porque al final, si sumamos incorporación al mercado laboral con deseo de tener hijos, hijas, pues lo importante es poder conciliar ambos ámbitos. Y en ese sentido creo que se van haciendo cosas, pero que hay que hacer muchas más. Yo también creo que la conciliación es una de las grandes deudas pendientes, en el sentido de que se habla mucho de ella, es un gran eslogan, es una excelente campaña de marketing, pero luego hay que aterrizarla en cuestiones muy concretas que de verdad en cada territorio y en cada lugar permita que las mujeres sean, bueno, pues tengan la posibilidad de conciliar. Y luego una cuestión, es cierto que el estudio hace más incidencia en los motivos económicos para explicar el descenso de la natalidad, pero no dice que no existan otros, ni mucho menos, Y creo que es muy importante, porque además, si bien es verdad que seguramente, bueno, pues con un mejor acceso a la vivienda, con un mejor acceso a un trabajo que te permita tener un salario, que te permita a su vez, bueno, pues tener una familia, pues habría probablemente más gente que se animase, pero no sé si tanta más, porque también hay una cuestión cultural, y lo decía Isabel antes, ellos son 3 hermanos, ninguno ha tenido hijos, pero es que yo en mi entorno próximo tengo un montón de amigos y amigas que no han tenido hijos porque no han querido, bueno, pues porque dieron prioridad a otras cuestiones, y lo que desde luego es inadmisible es que venga nadie a decirnos a estas alturas del siglo XXI que esto no puede ser así y que tú tienes que priorizar lo que les apetezca a otros o a otras. Absolutamente no. Isabel. Sí, en primer lugar, sobre esto último tengo que aclarar una cosa, que es que el estudio no identifica causas del reto demográfico. No las identifica. Es un estudio demoscópico y, por tanto, lo que identifica es lo que opinan los ciudadanos. Y la opinión de los ciudadanos
es enormemente importante y enormemente reveladora, pero no tiene por qué coincidir siempre con las causas objetivas de un fenómeno. Lo digo porque para que tengamos en cuenta que los ciudadanos identifican efectivamente causas económicas, que son, por supuesto, muy importantes, y yo no las niego, pero creo que hay causas culturales y de evolución de nuestra sociedad, y de evolución, además, lo he dicho antes, a mejor, que creo que son relevantes y que hay que poner en valor. Después, sobre la inmigración, yo sé que caigo en la tentación de responder a discursos que son terribles de escuchar, y más en un servicio público como es la Radiotelevisión del Principado de Asturias, pero no puedo dejar de hacerlo, porque claro, cuando escuchamos este tipo de discursos cuñados, catetos, que escuchamos en esta mesa, pues yo de verdad me entra un pesar tremendo, y tengo que contar cosas que muchos ciudadanos no saben, porque en la última Junta de Portavoces que tuvimos en la Junta General del Principado, los diputados, o los portavoces, mejor dicho, de Vox, vinieron a decirnos que no les llamáramos racistas en los plenos, porque eso lo que hacía es deshumanizarles. Y claro, lo que no se puede tener es un puño de hierro y una mandíbula de cristal. Porque vemos a un partido político que día sí día también se dedica a criminalizar y a deshumanizar a colectivos, en este caso como los migrantes, hablando de inmigrantes buenos e inmigrantes malos, relacionando la delincuencia con el origen nacional, que eso es una auténtica barbaridad, y aparte de un catetismo y un discurso de cuñado que yo creo que no soporta un mínimo análisis de inteligencia. Entonces, por favor, cojamos bueno, vosotros sois fachas, eso desde luego. Pero sobre todo, pero lo que me preocupa no es que seas, lo que me preocupa, para un comunista, Javier, yo no te he interrumpido. Son machistas y son de todo, sí. Espero que seáis educados, por lo menos, porque yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido, no sois nada educados. Yo no sé, pero a mí lo que no me preocupa que seáis fachas, me preocupa que tengáis ese discurso de deshumanización, y que desgraciadamente haya una minoría, aunque afortunadamente tenemos que celebrar que es una minoría de la sociedad asturiana, que os lo compre. Pero desde luego vamos a evitar que más ciudadanos os compren esa tontería y esa cuñadez que decís. Beatriz. Sí, continuando con la maternidad que estábamos comentando anteriormente, es verdad que hay que continuar avanzando en conciliación, pero a mí siempre me gusta hablar de la maternidad y de la conciliación relacionada con la corresponsabilidad. Por supuesto. Cuando hablamos de conciliación, es conciliación a las familias. Evidentemente, la maternidad es voluntaria, es una decisión personal, pero cuando se hacen medidas, tiene que ser abordando de manera igualitaria las responsabilidades, las obligaciones que tiene el padre. Exacto. Y las responsabilidades y las obligaciones que tiene una madre. Y hay que seguir avanzando, en conciliación se está avanzando, es verdad que hay que seguir trabajando, pero también se está avanzando en corresponsabilidad. Y en materia de inmigración, como decía Isabel, hay que celebrar que es una minoría asturiana la que no está en principio a favor de la inmigración, pero hay un mensaje que sí que es necesario desgranar por parte de Vox. Aquí tuvimos una tertulia hablando sobre la regularización extraordinaria y estaban en contra. Pero a la vez lo que dicen es que no quieren que se reciban ayudas, que no quieren que trabajen en B. Para eso es la regularización extraordinaria. La regularización extraordinaria es para que esas personas sean visibles, para que esas personas tengan un contrato laboral digno, que cobren el salario mínimo interprofesional, de forma que se establezcan en Asturias, en este caso, con unas condiciones de vida dignas. Eso es que es una incongruencia. Es una incongruencia decir que la inmigración viene a delinquir, claro, a ellos les interesa que esas personas estén invisibilizadas, porque así pueden crear datos, decir mentiras, porque están invisibilizadas. Por eso la regularización extraordinaria no les viene bien. Y va a salir adelante con muy buenos datos. Y de paso también una cosa que importa mucho a la encuesta elaborada por la Universidad de Oviedo es la integración. Y sí quería aprovechar porque hace pocos días se ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 por el Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, y como es una de las preocupaciones que establece también en materia de inmigración los y las asturianas, voy a celebrar que seguramente todos los partidos políticos, para preservar los intereses y las preocupaciones de los y las asturianas, las apliquen a nivel municipal en sus ayuntamientos. Susana.
Bueno, enlazando un poco el tema de la baja natalidad, ¿no? Con la fuga de talento y, bueno, recuperando esa pregunta que nos hacías al principio, del que un 61,6% de los encuestados indica que la salida forzosa de los jóvenes asturianos es el reto poblacional más relevante, pues decir que los jóvenes no se van porque quieren, sino porque no pueden vivir, no tienen oportunidades para vivir donde quieren. Entonces, cuando hay baja natalidad, porque sin jóvenes pues no hay familias. Y los pueblos se van muriendo poco a poco. No hay familias porque no hay necesidad de colegios, no hay necesidad de transporte, no hay necesidad de que un médico visite ese pueblo 1 o 2 veces a la semana para atender a las familias. Y el envejecimiento es cada vez más acelerado. Nos morimos más y nacen menos niños. Hay una pirámide invertida. Resulta que el envejecimiento en Asturias es brutal. Hay una media de edad de 49 años, superando la media nacional, que es de 43. Y por eso pues se mueren los pueblos y se dejan de mantener los servicios públicos esenciales. Hay 2 problemas muy importantes de los que no daba tiempo a hablar, pero son la fuga de talento, que ya ha iniciado, y sobre todo también la falta de relevo en los pueblos, ¿no? Generacional, porque hay muchas ganaderías, hay muchas casas en las que se muere el abuelo y el nieto se quiere ir. ¿Por qué? Porque la vida en Avilés, en Oviedo, en Gijón, en un banco, a media jornada, es mucho más fácil que estar todo el día allí currando duramente, ¿no? Entonces, también quería apuntar también respecto a la inmigración. Desde nuestro grupo parlamentario, desde luego, apostamos por una inmigración ordenada, vinculada a la legalidad y también vinculada al empleo. Creemos que los inmigrantes vienen aquí a trabajar y no a delinquir. Queremos pensar eso. Bien. Bueno, entramos ya en los últimos minutos, pero hay tiempo para escucharos todavía. Javier, habías también pedido la palabra. Sí. Entre las causas percibidas del declive demográfico, es cierto que las de carácter cultural no son percibidas como importantes. Yo creo que lo son más de lo que refleja la encuesta, evidentemente es una opinión, y la gente apela más a cuestiones de tipo económico-laboral, ¿no? El primero es el acceso a la vivienda, el segundo sería la inestabilidad laboral, la incertidumbre del futuro de los jóvenes, que está ligada a la inestabilidad laboral, la falta de empleo. Básicamente es empleo y vivienda, ¿no? Entonces, me hace gracia porque estas son las causas que alega la gente para no tener hijos y parece ser que aquí los partidos de la izquierda, los partidos del gobierno, quieren agarrarse a esos motivos que todos compartimos. Evidentemente en Asturias hay un problema de vivienda, hay un problema de inestabilidad laboral, hay un problema de posibilidad de proyección de futuro. Eso es una realidad. Pero ¿y por qué estamos en esta situación? O sea, ¿quién lleva gobernando Asturias 40 años? O sea, ¿quién ha generado las causas que la población asturiana, que los asturianos identifican como las motivaciones por las cuales no tienen hijos? La izquierda. O sea, ¿quién ha generado el problema de acceso a la vivienda? La izquierda. ¿Quién ha generado las condiciones de inestabilidad laboral? La izquierda. ¿Quién ha generado incertidumbre en el futuro de los jóvenes? La izquierda. ¿Quién ha generado las políticas que generan desempleo? La izquierda. Entonces, evidentemente, eso tiene que ser un llamado a un cambio en las políticas económicas, a las políticas de atracción de talento, a las políticas de inversión, a las políticas laborales. Y es decir, llevamos 40 años haciendo o en el camino diferente, aplicando políticas de izquierdas, políticas socialistas, que han arruinado a los asturianos, que han acabado con la clase media asturiana y que han arruinado las posibilidades de nuestros jóvenes para salir adelante y progresar. La culpa de todo esto la tiene la izquierda. Y no podemos seguir con las recetas de siempre, las recetas fracasadas del socialismo. ¿Covadonga? Vea, absolutamente de acuerdo con la corresponsabilidad, que es otra palabra que creo que tiene que estar en cualquier debate que tenga que ver con la natalidad, con la maternidad y con la crisis poblacional, y que yo no introduje, así que te lo agradezco. Me parece que es imprescindible, por supuesto, aunque al señor Jove le diera la risa cuando salió la palabra. Y luego sobre la regularización, claro, lo bonito de esto es que se retratan. Entonces, cuantas menos personas se regularicen, más personas hay que pueden seguir llamando sin papeles, delincuentes, ¿no? Venimos aquí a hacer el mal. Claro que están en contra
de la regularización y lo seguirán estando, pero la regularización, por cierto, es una excelente política para regularizar, la palabra lo dice claramente, la situación de personas que ya están viviendo aquí, que ya están trabajando aquí y que, bueno, pasarán a cotizar de forma absolutamente regular y a contribuir con esta sociedad, cosa que, por cierto, no hacen personas nacidas en el centro de Asturias, por otras circunstancias. Sobre la despoblación, 2 apuntes que yo creo que ya salieron muy brevemente. Uno, evidentemente, el acceso a un trabajo. Tenemos una generación suficientemente preparada, no, excelentemente preparada. Y entonces a veces sus expectativas no se cumplen con las propuestas que tienen aquí laborales y se marchan. Lo decía Susana, no se van voluntariamente porque no les guste vivir en Asturias, se van buscando, pues a lo mejor, el otro día, ayer leía una encuesta distinta, pues los hombres normalmente esto es una generalización, buscando retribuciones mayores y las mujeres buscando, bueno, otros desempeños, da igual, eso es lo de menos. Pero la cuestión es que ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es intentar que en Asturias haya menos coscos y haya más trabajo, más tejido productivo de calidad, más posibilidad de no solo de retener aquí el talento de nuestros jóvenes, sino de retornar a los que antes hablaste también algo de políticas de retorno verdaderamente interesantes, pero creo que esto es muy importante que tengan aquí la posibilidad de acceder a un trabajo que verdaderamente, bueno, pues sea acorde con su preparación, en el caso de los que se van por estos motivos, ¿eh? Y luego un dato, de verdad, muy breve, por favor, brevísimo, no, pero es que me vienen tantas, perdonadme, sí. Pero claro, estamos hablando de unas cifras X de paro, pero estamos hablando al mismo tiempo de que hay muchos sectores en los que se están demandando personas trabajadoras. Luego también hay que intentar ajustar la demanda con la oferta, la formación con lo que tenemos aquí, para que se pueda ir, bueno, pues colocando la gente en donde le gustaría vivir, que es en Asturias muy probablemente. Xabel. Sí, decía antes que precisamente este estudio lo que hace es una fotografía de lo que opina la sociedad asturiana en torno al reto demográfico, y una de las cosas que es verdad que nos pone, yo creo que como deberes, por lo menos a la administración, es la mala comunicación que hay entre las medidas que hacemos desde la administración y la sociedad, ¿no? Pero hay cosas que hay que desmentir también y cosas que aparecen en el estudio. Se habla, por ejemplo, del éxodo de jóvenes, y eso no lo voy a negar, no voy a negar que hay jóvenes que tienen que irse de Asturias, probablemente por muchos motivos, ¿no? Pero es verdad que llevamos unos años con un saldo migratorio positivo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor y tiene que ver con las políticas de la administración en torno al reto demográfico. Y después hay un dato que me preocupa todavía más y que creo que sí que tenemos que incidir en él, porque es radicalmente falso, que es que el 65,2% de los asturianos, según este estudio, identifica que los inmigrantes tienen más ventajas en los programas sociales. Y eso es radicalmente falso. Y tiene que ver precisamente con un discurso de la ultraderecha y de la reacción que precisamente genera este tipo de bulos, y que tenemos que esforzarnos en desmentir, no solo desde las administraciones públicas, sino desde medios de comunicación como este. Yo creo que es importantísimo. Susana. Sí, bueno, en cuanto al éxodo de jóvenes, bueno, primero que estoy totalmente de acuerdo con Javier Jové en que llevamos más de 30 años arrastrando el problema de reto demográfico, que no es culpa más que del que estaba gobernando, que es la izquierda. Eso para empezar. Y luego después, en cuanto al éxodo de jóvenes que hablabas, Isabel, pues nosotros tenemos una PNL registrada, una proposición no de ley, que espero que me votéis todos a favor, en el que decimos que, a ver, si Asturias no puede seguir resignándose a perder talento joven, por la incapacidad de este gobierno a corregir el problema, pues tenemos que instar al gobierno para desarrollar una política de atracción, retención y retorno de ese talento joven, favorecer la permanencia y el regreso de profesionales cualificados y alinear la formación, que decía Covadonga, la formación que tienen esos jóvenes con las necesidades reales de la economía de las empresas que existen en Asturias. Beatriz. Sí, hablábamos antes de que llevamos la culpa, ahora mismo acaba de decir también que es de la izquierda. Bueno, ¿quién gobernaba? Estamos hablando de empleo, estamos hablando de vivienda. ¿Quién gobernaba la nación cuando se recortaron todos los derechos laborales? ¿Quién gobernaba la nación cuando se empezaron a hacer medidas en materia urbanística que ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias? El mensaje no es tan simplista como lo quieren trasladar. Son competencias compartidas.
Por tanto, no hable de la izquierda. Empiece por el gobierno central que estaba gobernando en ese momento. Las consecuencias que tenemos son las que tenemos porque estaban gobernando el Partido Popular y desde las comunidades autónomas lo estamos gestionando. En materia de empleo, además, le voy a dar datos, ya que le gustan tanto las encuestas, pues esta es del Ministerio del Trabajo y Economía Social, que salió el 2 de julio, que por fin tenemos 400.000 afiliaciones a la Seguridad Social, registramos menos de 50.000 personas desempleadas. Además, el paro en sectores como la industria y la construcción se sitúa en mínimos históricos y desde el 2019, que llevamos gobernando desde el gobierno de Asturias con Adrián Barbón, se ha reducido en más de un 26%. También habla de datos del empleo juvenil. En 2020, por ejemplo, se situaba en un 40%, ahora se sitúa en un 22,6%, sigue siendo un porcentaje alto, hay que seguir trabajando, pero en lo que se está trabajando y se va a continuar trabajando es en políticas públicas que impulsen la industria, la innovación y la creación de empleo estable y de calidad, precisamente para la atracción de esa juventud que se ha ido y para que los jóvenes que son asturianos permanezcan en el territorio asturiano. Muy bien, yo sé que os gustaría seguir conversando y debatiendo, pero llegamos al final. Beatriz Mayo, muchas gracias por participar con nosotros. A vosotros, muchas Susana gracias. Fernández, muchas gracias por estar también en el programa. Covadonga Tomé, muchas gracias. Javier Jové, muchas gracias. Y Xabel Vegas, muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a meternos en el proyecto Nutrisense, estrategias de detección y monitorización de la malnutrición en población adulta mediante tecnologías electroquímicas. Es un trabajo, una investigación que está desarrollando Celia Toyos en el INCAR CSIC y que además cuenta con el apoyo de la Fundación Alimerca. De hecho, también está con nosotros Antonio Blanco, director de esta fundación. Con Celia Toyos, investigadora, y con Antonio Blanco vamos a conocer algunos detalles más de este programa. Contextualizamos un poco, si os parece, en torno a que el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono del CSIC es uno de los centros de investigación más destacados de Asturias, una referencia internacional en áreas como los materiales avanzados, la energía, la sostenibilidad y las tecnologías para la transición energética. De hecho, hace poco estuvieron con nosotros otros investigadores también hablándonos de las tierras raras, que fue un programa también muy interesante para conocer lo que se está haciendo desde el INCAR. Desde sus laboratorios, además, se desarrollan investigaciones que buscan dar respuesta a algunos de los grandes retos de nuestra sociedad, contribuyen además al avance del conocimiento y a la generación de soluciones con impacto real. Impulsar ese trabajo científico requiere no solo excelencia investigadora, que la tenemos, sino también apoyo al talento, que también lo tenemos, y a los proyectos con potencial para mejorar la vida de las personas. Y en este contexto, la Fundación Alimerca acaba de resolver la 5ª edición de sus ayudas a la investigación en ciencias de la salud, una iniciativa que reconoce y respalda proyectos científicos de calidad desarrollados en Asturias. Así que por ahí van hoy las cosas en la entrevista. Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, bienvenido al programa. Y Celia Toyos, investigadora del INCAR, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenida también a este programa. Voy a hacerle algunas preguntas a Antonio y luego ya tertuliamos entre los tres, además de que nos cuentes tú cómo está siendo tu investigación, porque ciertamente se acaba de resolver esta 5ª edición de las ayudas a la investigación en ciencia. Son ayudas que respaldan proyectos que buscan mejorar la salud, la calidad de vida de las personas. ¿Qué criterios manejáis? ¿Qué criterios tenéis en cuenta a la hora de seleccionar esas investigaciones? Sí, bueno, precisamente lo acabas de comentar. La idea principal es poder contribuir, poder financiar proyectos de investigación impulsados por grupos de referencia, o bien desde el ámbito de la universidad o de institutos de investigación biosanitaria, centros del CSIC, como es el caso, que ya hemos podido establecer varias colaboraciones, pero entre las bases, aparte de ese objetivo fundamental que es contribuir con la investigación, es poder ayudar a la traslación, a desarrollar investigaciones que luego lleguen a la sociedad, que permitan el diagnóstico, el tratamiento, el acompañamiento, la mejora de la calidad de vida de pacientes y familiares. Y nos preocupa especialmente el colectivo lo que consideramos colectivos de vecinos invisibles en cuanto a personas, realidades, que por diferentes motivos no pueden llegar a la opinión pública. A veces porque hablamos de patologías muy minoritarias, de enfermedades raras, a veces porque hablamos de situaciones complejas, como la que nos va a presentar la compañera Celia,
y que no llegaron aún a la opinión pública, cuando seguro que oportunidades como estas, tener un micrófono abierto, van a hacer que así sea. Entonces, para nosotros poder identificar esos proyectos que, como digo, tengan una traslación, puedan llegar a tener un impacto real en diagnóstico, en tratamiento, en mejora de la salud, pero al mismo tiempo aborden realidades o colectivos invisibles, son especialmente donde ponemos el foco de las ayudas de investigación. Claro, bueno, quinta edición. Sí. Es decir, esto ya tiene un recorrido por vuestra parte de la Fundación Alimerca, con lo cual un balance entiendo que muy positivo en apoyo de ese talento que mencionamos, ¿no? Sí, es un balance, son quinta edición. Fíjate, este año además hemos recibido 25 candidaturas y solo podían concurrir grupos de investigación que estuviesen activos en Asturias o Castilla y León, que es donde tenemos el mayor foco, la Fundación Alimerca. Entonces, si hablamos de 25 grupos y, doy fe de que el nivel era muy elevado, son grupos de investigación con alto impacto, con unas trayectorias de los investigadores principales, las investigadores principales ejemplares, pues hablamos de una respuesta muy positiva. Es verdad que cuando empezamos, en el primer año, claro, porque nosotros llegamos aquí, porque es posible decir, ¿qué hace Fundación Alimerca con una convocatoria de ayudas de investigación en ciencias de la salud? Bueno, el motivo de llegar aquí es porque llevábamos muchos años, pues casi 2 décadas, colaborando con muchas asociaciones de pacientes o de personas con enfermedades crónicas o discapacidades. Cuando contactábamos con estas asociaciones, las visitábamos, veíamos también el destino que daban a los proyectos que financiábamos, siempre nos comentaban que para ellas el sueño sería que el fin de esa asociación desapareciese. Claro. Decían, pues yo mi foco, mi objeto social, mi misión en esclerosis múltiple es mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple. Pero mi verdadero fin, la visión, es que esto desaparezca. Entonces decías, pero ¿para eso qué tiene que ocurrir? ¿Políticas activas? No, lo que tiene que ocurrir es investigación. Tú vas escuchando ese mensaje cuando visitas asociaciones de pacientes, sobre todo de las más invisibles, las que tienen una vulnerabilidad mayor, y te das cuenta de que en todas subyace la petición que hacen de que haya una investigación para que luego pues pueda, si no desaparecer, al menos mitigar o que esas enfermedades lleven una cronificación, pero que permita una calidad de vida determinada. Entonces, pues de ahí surgió una reunión con el patronato, tenemos que hacer una convocatoria de ayudas de investigación. El primer año fuimos amplios en vez de profundos, en el sentido de ir a muchas, que yo creo que nos pasa, ¿no? Cuando arrancas algo como un novato, prefieres amplitud a profundidad. Entonces abrimos 5 líneas con menor importe de cada ayuda, era en neurología, en psiquiatría, enfermedades raras, oncología y nutrición, que eran los 5 temas con los que más estábamos colaborando con estas asociaciones de pacientes o de familiares o asociaciones de enfermedades. Claro, nos dimos cuenta de que es mejor luego profundidad que amplitud. Entonces hubo que acotar y decidimos acotar con nutrición, porque uno de los focos principales de la Fundación Alimerca es mejorar la nutrición de colectivos, sobre todo con diferentes vulnerabilidades sociales, económicas, físicas o psíquicas, y el otro, oncología, pues ya llevamos una larga trayectoria con unas conferencias que se habían hecho en los memoriales de Luis Noé en su momento, con Barbacid y con Guido Kremer. Entonces, ya había una trayectoria y dijimos, pues oncología, esos fueron los 2 focos. El importe que teníamos destinado para las 5 se aunó y profundizó en estas 2 líneas, y aquí estamos pues con la investigadora de este año, con Celia Toyos. Celia Toyos, encantada, ¿no, Celia? Cuando recibiste esta noticia... La verdad que fue... Antonio me llamó para comunicármela y al principio casi no lo creía, ¿no? Conseguir un poco este impulso pues para nosotros es fundamental para poder desarrollar nuestro trabajo. En mi caso, como investigadora joven, es mucho más relevante pues que fundaciones como la Fundación Alimerca apoyen este tipo de perfiles emergentes, digamos, y que impulsen nuestro trabajo. O sea que fue un honor totalmente, y más escuchando a Antonio y el trabajo que lleva detrás la Fundación con todo esto. Claro que sí. Bueno, vamos hablando un poco de tu investigación. Antonio, por supuesto, si te interesa también alguna cosa, lo haces, ¿no? Nutrisense, ¿en qué consiste? ¿Qué necesidad busca cubrir en el ámbito de la salud? Te hago así varias preguntas para allá. ¿Por qué hace falta? Hablamos de biomarcadores, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Por qué hacen falta estos biomarcadores? ¿Y qué dificultades prácticas hay para detectar esta malnutrición en las personas mayores? Bueno, pues lo que nosotros buscamos con NutriSense es un poco, como decías, dar solución al problema de la malnutrición, especialmente en la población adulta, en la población mayor, que en el caso de Asturias es un problema más notable, ¿no?
Actualmente la malnutrición es algo que pasa completamente desapercibido para poder detectar si una persona sufre un proceso de malnutrición, hasta que se llega al punto en el que se nota físicamente porque pierde peso, porque su fisonomía cambia, pues hace falta hacer análisis de sangre. Y para eso, si no hay una regularidad en ese tipo de controles y monitorizaciones, pues al final se traslada en que cuando la persona ya está mal, llega a un hospital, se analiza o se detecta que tiene ese problema de malnutrición, ¿no? De hecho, se sabe que entre el 20 y 50% de la población mayor de 65 que está hospitalizada sufre procesos de malnutrición. Lo que nosotros buscamos con NutriSense es intentar acercar o trasladar ese diagnóstico, que no tengamos que llegar al estadio de estar en un hospital para poder saber si esa persona sufre o no sufre malnutrición, y que podamos hacerlo de forma precoz. Y para eso, bueno, lo que nosotros planteábamos en este proyecto y lo que buscamos desarrollar con el apoyo de la Fundación Alimerca es pasar de detectar biomarcadores en sangre a detectarlos en muestras menos invasivas como son la saliva. Y así, pues, poder, digamos, facilitar que el diagnóstico no sea en hospitales, sino que podamos hacerlos en nuestras casas, en residencias de mayores, en centros donde realmente pues están los pacientes y se puede hacer ese tipo de controles continuos. Lo de la barrita, por ejemplo. Sí, por ejemplo, para hacernos un poco una idea, pues sí, nos acostumbramos un poco a tomar muestras de saliva, por ejemplo, durante el COVID, etcétera, con los test de antígenos, pues la idea sería trasladar un poco esa muestra que ya nos acostumbramos a tomar en ese periodo, pues para otras cosas, como podría ser la malnutrición. Nada invasiva. Y se puede, como bien dices, en casa o en un centro, aprovechando una visita al centro de salud, por ejemplo, ¿no? Eso es, algo muy sencillo. Con lo que nosotros trabajamos, que son las tecnologías electroquímicas, lo que nos permiten es eso, es trasladar todo ese diagnóstico a, pues, lo que llamamos nosotros el punto de atención, es decir, exactamente donde nos hace falta saber si esa persona o no tiene un problema, en este caso tiene una malnutrición o no. Bueno, ¿cómo está funcionando? ¿En qué momento estáis? Pues ahora mismo estamos iniciando el trabajo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el desarrollo de sensores electroquímicos y también en el desarrollo de materiales que nos permiten, pues, conseguir las prestaciones que esos sensores tienen que tener para abordar el desafío tan grande que es detectar muestras en saliva, ¿no? Porque, bueno, parece muy sencillo dicho, pero en realidad en nuestra saliva hay un montón de cosas más que hacen que detectar de forma específica lo que nos interesa, lo que determina que tengas o no tengas malnutrición respecto al resto de cosas que hay, y hacerlo en los niveles tan bajos en los que esas moléculas se encuentran en nuestra saliva, pues es un desafío, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hasta ahora hemos desarrollado son esos materiales, ese tipo de sensores electroquímicos. Lo que queremos es integrarlo para validarlo y conseguir que muestras como la saliva pues sea viable. Nos está dejando realmente sorprendidos, Antonio. Sí, sin duda. Y esto fue lo mismo que valoraron los evaluadores. Nosotros no tomamos decisión de la elección de los proyectos. Se cuenta con un comité de científicos especializados en las diferentes modalidades de oncología de nutrición, y en el caso de los de nutrición yo sí que he participado en el debate sin voz y sin voto, simplemente para estar al corriente, y se valoraba todo, ¿no? Desde la viabilidad económica y el plan del trabajo propuesto, que fue muy riguroso, extremadamente riguroso, pero luego el impacto social que tenía el proyecto, la calidad de vida de pacientes y familiares, ¿no? Que bueno, queda claro y ya nos está diciendo, y además esa posibilidad de que una prueba no invasiva que pueda estar en fácil acceso en residencias, en centros de salud, y que permita rápidamente detectar un problema como puede ser la malnutrición, porque es verdad que todos estamos comiendo, pero no es lo mismo el comer que alimentarse, que la nutrición, bueno, son variables que por supuesto ella nos puede explicar mejor, pero que muchas veces, claro, ves que el abuelo, que la persona que está en casa mayor o en una institución, está institucionalizado, él va comiendo, pero luego que habría que ver es si está alimentándose adecuadamente y qué impacto va a tener en la salud. Entonces este tipo de pruebas son muy interesantes. Y comentar una curiosidad, porque claro, no se ve al otro lado de la radio, no nos están viendo, pero hay un punto que el tribunal valora, que es la trayectoria del investigador, la investigadora principal. De las candidaturas que se habían presentado, todas de muy alto nivel, Celia posiblemente sea de las más jóvenes. Sin embargo, en la baremación objetiva se disparaba, porque tiene una trayectoria excelente. Antes habíamos estado hablando, justo esperando, ha estado en Bélgica, ha estado en Inglaterra además en Oxford, que yo creo que ya es un sello distintivo del nivel de exigencia al que ella puede llegar a trabajar, y cuando se veía, claro, en la comparativa de edad con otros investigadores, pues decía, bueno, aquí la baremación va a ser un poquito más baja. Pues no, porque en pocos años ha hecho mucho, y eso es algo que
que merece todo el reconocimiento también. Bueno, gracias, me dejas sin palabras. Bueno. La verdad que lo que decía antes, que al final que alguien vea eso y que valore que, bueno, porque muchas veces en este tipo de convocatorias pesa mucho pues la cantidad, ¿no? Cuánto llevas hecho, que demuestres que has podido hacer, liderar otros proyectos, que alguien vea que pues en el tiempo que has tenido has hecho todo lo que has podido, ¿no? Para seguir tu trayectoria, es muy de agradecer. O sea que muchas gracias, Antonio. Apuntaba Antonio por algunos detalles más en torno a la investigación, ¿no? Sí, bueno, él comentaba y habíamos comentado un poco antes que la investigación tiene también un componente social importante, ¿no? Al final, el hecho de decidir abordar el problema de la malnutrición no es casual, ¿no? Lo comentaba antes con Antonio, nosotros vemos que al final tenemos una población mayor muy importante, asegurar que están bien nutridos, que nuestros mayores están bien cubiertos y poder hacerlo de una forma pues no muy intervencionista, que podamos seguir haciendo una monitorización con ellos sin estar muy encima, es muy de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos un poco enfocar el proyecto en algo que socialmente, aprovechar la tecnología de la que venimos trabajando tantos años en algo que suponga un impacto social, ¿no? Como podía ser la monitorización doméstica o residencial de la malnutrición. Tecnologías electroquímicas para detectar y monitorizar la malnutrición. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Bueno, la pieza clave un poco son los sensores electroquímicos, ¿no? Son los dispositivos electroquímicos que, pues básicamente, de forma sencilla, lo que nos permiten es poder la presencia de una molécula concreta que tenemos ahí, esa molécula biomarcadora que queremos analizar, cuantificarla o pasar de tener una concentración determinada a poder, digamos, cuantificar su presencia, ¿no? Este tipo de principios es un poco muy parecido, para que nos entiendan, pues cómo funcionan los glucómetros. Los glucómetros que las personas diabéticas utilizan para hacer el seguimiento de los niveles de glucosa en sangre, básicamente funcionan igual que este tipo de dispositivo, ¿no? El principio técnico detrás es muy parecido. Y la ventaja principal que tiene es que, pues lo vemos nosotros en casa, ¿no? Es muy portátil, muy fácil de utilizar por cualquier persona que no tenga una formación en ese sentido. Entonces, en este proyecto lo que buscamos es utilizar todas esas ventajas que nos dan esas tecnologías con las que nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo en una aplicación que necesita de todas ellas, que necesita de esa portabilidad y de esa descentralización como es la malnutrición. Claro, cada vez es más común ver equipos multidisciplinares. Es vuestro caso también. ¿Quiénes estáis ahí? ¿Cómo os combináis? ¿Cómo trabajáis? Pues yo pertenezco al grupo Matenercat del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del INCAR, y el grupo, su experiencia principal se centra en la síntesis de diferentes materiales, ¿no? Entonces ahí hemos integrado un poco todo el conocimiento que hay detrás en síntesis de materiales con mi experiencia previa en sensores, en aplicaciones más biomédicas, porque mi experiencia es un poco más centrada en las ciencias de la salud, y hemos integrado ese equipo que hace esa sinergia entre, como decías, ramas muy multidisciplinares que nos permite pues llegar, o esperemos llegar a esos dispositivos finales que tanto ansiamos, ¿no? Bueno, seguro que sí llega, ¿no, Antonio? Es evidente que llega. Y sobre lo que decía de tu juventud, digamos, sí, ¿no? Pero me gustó mucho lo que decía Antonio al inicio, de vamos a la profundidad, no a la amplitud. Y en la profundidad no hay edades, ¿no? Sí, totalmente. Al final esto es una cuestión de ideas, ¿no? De que tu trabajo pues tenga solidez, tenga rigor, como decíamos, y que sea factible. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Integrar algo que tenga utilidad, pero también con una base muy sólida detrás de materiales, de dispositivos que tengan una capacidad de transferencia real. De hecho, eso es una de las líneas en las que el grupo más ha trabajado durante años y que yo aprecio más de mi presencia allí, ¿no? Que al final todo se hace con esa perspectiva de escalabilidad, de transferencia, de que todo lo que hacemos en los laboratorios no se quede únicamente en un trabajo de investigación, sino que pueda trasladarse a soluciones reales. Claro, bueno, luego entro ahí porque estaba pensando me vais a decir que es estupendo, claro, porque estáis los dos, la Fundación Alimerca y tú, Celia, investigadora del INCAR, pero esta cooperación entre una entidad como es la Fundación viene de maravilla para poder profundizar una vez más en esa investigación, ¿no? Para vosotros colaborar con este tipo de iniciativas también es fundamental, lógicamente. Sí, bueno, nosotros lo tenemos dentro del plan de actuación, de las líneas estratégicas. Yo creo que la colaboración entre entidades donantes o entidades que puedan hacer acciones de mecenazgo con la ciencia es fundamental.
tenemos ya muy definido, está muy estructurado y muchísimas campañas para lo que es la acción social, el patrocinio deportivo, por supuesto, el cultural, el educativo, ahora en el medioambiental, afortunadamente se ha desarrollado mucho en las últimas épocas, pero todavía queda dar visibilidad a la importancia de incluir en esos catálogos de posibles destinatarios de acciones de mecenazgo, de patrocinio, de filantropía, a la investigación. Sí es verdad que hay donantes y es muy importante, y eso, bueno, el CSIC da muestra de los buenos donantes que tiene, pero tiene que ser mucho más conocido. Tiene que ser mucho más conocido. En unas ocasiones incluso puede haber un retorno. Pensemos, por ejemplo, cuando hay una colaboración para un ensayo clínico en el que puede haber luego un retorno para el donante, pero en otras cosas puede ser una filantropía pura. Igual que haces una donación para un proyecto de acción social, pensemos en colectivos de pobreza, puedes hacerlo también para la investigación. Y mucho basándonos en esa filosofía que comentaba al principio, que es que muchas asociaciones que sí percibimos como posibles receptoras de nuestras donaciones, lo que piden por supuesto que las acompañes en una enfermedad crónica, pero lo que piden es que se investigue para intentar luchar o afrontar esa enfermedad crónica. Entonces, si eso consiguiésemos llevarlo a la opinión pública, estoy seguro de que muchas más personas incluirían dentro de sus destinos de las ayudas, de los donativos, la ciencia. Y no pienso ya solo en donantes personas jurídicas, en empresas, en fundaciones, pienso también en personas físicas, como te puedes hacer socio de una entidad no lucrativa, que pueda ser socio o puede ser un microdonante del CSIC o de grupos de investigación. Me parece algo fundamental. De hecho, en toda la regulación, porque hay una relación directamente proporcional en las normativas de incentivos al mecenazgo y el volumen. O sea, a más bonificación fiscal, con la ley de incentivos fiscales al mecenazgo, se aumenta las donaciones que da la sociedad. En Francia, con la última reforma, se ha disparado de una forma es muy significativa. En este mismo momento está en el trámite parlamentario en Asturias una ley autonómica del mecenazgo. Sí. Sería un momento extraordinario para que hagan un guiño a que las donaciones podemos donar a una entidad no lucrativa, podemos donar a pobreza, a infancia, a medio ambiente, a deportes, patrimonio deportivo, pero la ciencia es lo mismo. Y ahí es algo fundamental, que nos queda un trabajo de sensibilización. Si en el fondo es sensibilización, si lo explicas y lo ven, la gente, estoy seguro que estaría encantada de poder colaborar y además ver el retorno de esa colaboración, que al donante a veces lo que le preocupa es, pero eso llega. ¿Pero cómo lo veo? Es que con los trabajos del CSIC se ve un retorno en nada. Yo creo que llega, ¿eh? No es que defienda mi terreno en el que estamos, ¿no? Llega. Pero claro, aquí en RTPA tenemos esa vocación, ¿no? Como servicio público que somos, ¿no? El apoyo a todas estas iniciativas, porque realmente merecen y sé que se necesita ese apoyo. Te cojo el guante de la ley de mecenazgo, no para hoy, para otro momento, pero lo enlazo con un programa que hicimos ayer sobre soft landing, que se está desarrollando en Asturias, el aterrizaje suave, con 9 proyectos de posibles inversiones, que es muy interesante, porque hablamos de la figura del inversor, que es a donde también me llevabas, ¿no? Pero bueno, eso es para otra cuestión, porque Celia, claro, este apoyo supone que podáis meter un acelerón, veremos a ver hasta dónde y hasta cuándo, pero importante a la investigación, ¿no? Totalmente. Al final nosotros dependemos de este tipo de financiación para poder trasladar nuestras ideas en algo tangible. Entonces, este tipo de apoyos es fundamental para continuar nuestro trabajo, para que pues, todo el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora y toda la inversión que se ha venido haciendo hasta ahora, pues siga continuando dando pasos hasta algo que podamos trasladar. Entonces, sí que al final poder contar con este tipo de apoyos es siempre fundamental. Bueno, ¿qué retos quieres afrontar y cuáles son los próximos pasos? Bueno, los retos son muchos, pero nuestro principal reto es conseguir tener un dispositivo que sea robusto, que nos permita detectar en muestras de saliva de una forma sensible y selectiva, ¿vale? Que solo detectemos lo que queremos y al nivel que queremos, y que además podamos hacerlo con tecnologías que podamos trasladar, que podamos que una persona en su casa de verdad pueda utilizar, que podamos fabricarlas en una gran escala de cara a poder trasladarlo al mercado y que sobre todo sean muy robustas. Nuestra base principal desde nuestra perspectiva, que sobre todo es el desarrollo tecnológico, es que esas herramientas sean lo más robustas y reproducibles posibles, y luego pues nuestro horizonte es sobre todo colaborar con equipos multidisciplinares, con personas que tienen una formación mucho mayor que yo en malnutrición, ¿no? Y que nos indiquen pues bueno, si las moléculas que nosotros estamos analizando son las
las correctas, poder validarlo en muestras de pacientes, poder ver que nuestra aproximación es la correcta y si no, pues contar con esa herramienta para analizar cuáles son o no los biomarcadores, las moléculas que son más indicativas de que una persona tiene o no tiene malnutrición en función de su estado de salud general. Muy bien. Seguramente nos pueda estar escuchando, viendo alguna persona que quiera iniciarse, quiera hacer estudios relacionados con la investigación, con la ciencia, con la medicina, con las ciencias de la salud. ¿Qué le dirías? Bueno, el consejo es, en general, en función del estado en el que estás, que lo intentes, que si tienes esa pasión y esa ambición y esa curiosidad por la ciencia, que sigas adelante. El camino es muy complejo, no siempre es fácil continuar, ¿no? Pero si de verdad crees en lo que estás haciendo, pues al final llegan oportunidades como estas y merece la pena, ¿no? Y sobre todo si son gente más joven, si están iniciando su carrera, que prueben. Al final el CSIC y instituciones como la Universidad de Oviedo, etcétera, en Asturias tenemos un montón de programas con los que la gente más joven puede iniciarse en la investigación, puede ir a probar los laboratorios, puede ver cómo es la experiencia. Yo les animo a que si tienen esa curiosidad, que lo intenten, que prueben y que vean cómo es nuestro día a día en el laboratorio y vean si realmente eso es algo que les encaja. Antonio, nos apuntamos un día a la visita. Sois bienvenidos cuando queráis. Yo soy muy creyente en esta multidisciplinaridad, ¿no? Yo ver que NutriSense pues integra disciplinas de química, materiales, ingeniería y ciencias de la salud, es que eso es a donde tenemos que ir, ¿no? Esa integración del conocimiento. Entonces nos vamos encantados. Hubo buen ojo cuando llegaron los proyectos. Los evaluadores supieron hacerlo perfectamente. Supongo que es difícil porque hay que elegir, pero... Es complejo. Es complejo, ¿no? Sí, es complejo. Vale. ¿Ya tenéis en marcha la sexta edición o esto como lo...? Vamos poco a poco. Vamos a dar a conocer la quinta y tenemos también... Día, cuando toque. Claro, es que, bueno, ahora también tenemos que presentar el proyecto de oncología, porque son dos. El de Celia Toyos en nutrición, oncología, que en este caso es para José Manuel Muñoz, del Instituto Biosanitario de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Bueno. Un proyecto sobre metástasis en pulmón. ¿Lo dirige un asturiano ese centro? No lo sabría decir. No lo sé. Luego lo miro. Sé que trabaja seguro algún asturiano ahí, sí. Sí. Muy bien. O sea que vais a divulgar esa opción, ¿no? Que es en lo que estáis a partir de ahora. Sí. Pues muy bien, lo dejamos aquí, de momento. Antonio Blanco, Fundación Alimerca, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. Ánimo para seguir así. Y Celia Toyos, agradecidísimo de conocerte y tienes también todo el apoyo. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Hoy cerramos el programa hablando del Prestoso 2026, la gran fiesta de la música independiente en el Paraíso Natural, precioso paraje de las Barzaniellas en Cangas de Narcea. David Cuerdo, codirector, cofundador del Prestoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenos días. Muy buenos días. Nada, estáis ahí ya, quedan 15 días, 3 semanas. Un poco más, pero pues intentamos no tachar el palito porque si lo piensas sí que te pones un poquitín. El tiempo, ya sabes, pasa volando. Sí. Bueno, en la edición de este año vamos a tener la oportunidad de ver en directo a una banda. A mí me parece de lo más interesante del panorama. Últimamente tienen además disco de hace unos muy pocos meses. Me gusta mucho su filosofía de vida y sus planteamientos musicales. Me estoy refiriendo a Rufus de Firefly, que van a estar en el Prestoso, ¿no? Sí. Entre otras bandas. Como tú bien dices, compartimos la misma opinión, la manera, no lo que hacen, que también, por supuesto, pero sí cómo hacen todo lo vinculado a su obra, por decirlo de alguna manera, su manera de actuar, su manera de plantearlo, reinventarse, yo creo, con todos los discos, tanto musicalmente como ofrecer ese algo más que este año lo hicieron pues con esas presentaciones privadas, por decirlo de alguna manera, con auriculares antes de la publicación del disco. Fue la oportunidad para escuchar el disco antes de escucharlo en el reproductor de vinilo, en Spotify o lo que sea. La verdad es que sí, encontramos bastantes, salvando las distancias, por supuesto. Para nosotros Rufus son enormes, pero sí que nos sentimos bastante identificados con esa manera de intentar hacer las cosas. Vale, nos escuchamos un fragmento de una de las canciones de su último trabajo, que es muy potente además, me parece. Sí, es precioso. Sí.
Bueno, pues empezábamos por Rufus, pero vamos a darle un poco de orden, si te parece. Jueves 6 de agosto es el día del arranque del Prestoso de 2026, ¿no? Ese jueves estaremos un poco más nerviosos que hoy. Abriremos las puertas a las 7:30 de la tarde. Las 3 jornadas del recinto principal se abren a las 7:30, y ese jueves nosotros queremos darle mucha importancia por lo que supone. Es una jornada de puertas abiertas, o sea, no es necesario tener abono. Si se llena el recinto, pues sí que se cribará. Pero es como una jornada de hermanamiento, de llegada, de abrazos, y luego que hemos intentado que haya propuestas musicales poco obvias, pero que tengan un sentido, una calidad, una coherencia, que tenga también mucha presencia de producto local, con muchas propuestas asturianas. Yo creo que, excepto la Raptimid, que ahí sí que van vinculadas por el parte del sello asturiano, pero el resto de propuestas todas son o asturianas o con componentes asturianos, como sucede con Axolotes, que está Olaya y Juan Pedralles. Y como te decía, es pues eso, la jornada que sirve para volver a abrazar a mucha gente que ves de año en año, porque es como un año nuevo para nosotros y para muchísima gente que viene de fuera. Y ahí es donde se une pues el más moderno de urbanita de Barcelona con el más lugareño y rural del paisano, con el Callao y la boina de las Barzanillas. Es una jornada, la verdad, que muy bonita y emocionante, y nos gusta muchísimo disfrutar de ella. Bueno, pues con mucha presencia asturiana, como dices, y con caso de Lorena Álvarez o de Firriga, que además dices al fin. Dos deseos cumplidos, sí, 2 deseos cumplidos. Con disco prácticamente nuevo, ¿no? Sí. Sí, eso también es algo. Intentamos que las propuestas tengan sentido. Sí que siempre hay caprichos. Bueno, Axolotes también tienen disco del año pasado. Pero más lejano ya. Sí que sacaron un single, pero eso sí que. El Prestoso siempre tiene caprichos, independientemente del momento en el que cada banda esté viviendo. Sí que hay caprichos que da igual, como si el último disco fue hace 10 años, pero siempre nos permitimos alguna licencia. Que de eso algo hay también. Algo hay. Bueno. Pero sí que está claro que es inevitable que estemos pendientes de la actualidad musical y que todo tenga sentido para que, pues si se puede, sea la fecha de presentación de X banda en Asturias. Bueno, igual suena esto de Axolotes. Se han vuelto a marchitar, se pasan todo el día en la oscuridad. Arruino lo que cuido, no lo puedo evitar. Se estropea al final. Ojalá no viviera en un piso interior, me olvidaría de tus dramas girando por el balcón. Bueno, son deseos, ¿no? Sí. Igual suena, o puede que suene también esto otro de Firriga, que a mí me parece uno de los últimos, bueno, como LP me parece buenísimo, y como canciones, Goya me parece que es una maravilla de canción. Que estamos comentando, David, que es un grandísimo momento para Firriga, este sí. EP, ¿no? Sí, tenemos la suerte de que pues eso, son propuestas que siempre hemos tenido en mente, pero que por una u otra manera no han podido estar en el Prestoso, o porque al final nuestros deseos son infinitos y nuestros slots son limitados, pero este año lo logramos y tenemos la suerte de que el momento artístico de Fe a mí me parece que es bestial. Lo hablábamos ahora fuera de micro,
creo que si lo tuviese que definir es la madurez elegante de Fe, que es una personalidad además importantísima en la escena asturiana, aunque provenga de Alemania, pero que, no sé, creo que es... También ha encontrado su sitio aquí, creo, ¿no? Total, pero es punta de lanza y total de la escena musical local, y lo que te decía, me parece que este último EP, no sé, es redondo, es elegantísimo. Desde luego que sí. Bueno, viernes 7 de agosto. Para ser viernes... Para ser viernes, claro, ¿qué día es malo del Prestoso? Está claro. Mal que yo lo diga, pero bueno, pues mucha gente sí escucha el nombre del Mató y se le va la olla, como nosotros. Seguimos diciendo lo mismo que decíamos en 2018, creo, cuando aparecieron en Sedré y fue la primera vez que nos visitaron. Sigue siendo un regalo que una banda como ellos esté en un festival como el nuestro, al igual que Rufus coincidieron en aquella edición. Y claro, es que da igual lo que digamos de una banda de ese nivel internacional, de un directo más que contrastado, y de que, pues eso, lo vamos a ver el viernes 7 de agosto. 7 de agosto, en un escenario para 1.500 personas, y seguramente a los 3 días pues estén llenando un estadio para 20, 30.000 personas, como suele suceder en sus giras. Bueno, de hecho estuve mirando antes, esta misma mañana, vienen de tocar en Estados Unidos. Sí, como se llama, una gira, arenas y estadios y nada, aparte que luego creo que también va vinculado a un festival como el nuestro, que solo queremos gente encantadora y claro, tenemos la suerte de que tanto las oficinas con las que tratamos como los artistas lo son. ¿Sois futboleros en el Prestoso? Hay de todo. Yo cada vez me desvinculo, pero el Mató son muy futboleros. Bueno, pues a ver qué pasa el 19 con la final contra España. Sí, tenemos de qué hablar. Además, me acuerdo cuando venían por aquí que estaban muy puestos con la actualidad futbolera, tanto del Sporting como del Oviedo, daba igual que estuvieran en primera que en segunda, que están puestísimos. Vale. Bueno, decías antes que en el Prestoso hay mucho de reencuentro de la gente que viene al Prestoso desde que lo pusisteis en marcha. Vosotros creo que también encontrasteis vuestro sitio, sí, sabéis, cierto. Tenéis claro dónde estáis. Fue duro, sí, pero bueno. Sí. Pero creo que es muy importante lo que dices, tenemos claro dónde estamos, claro. Y no queremos perder de vista eso. No queréis perder de vista eso, y eso es importante, ¿no? Saber dónde estás y lo que queréis, eso es fundamental, ¿no? Y vais creciendo a vuestra manera, ¿no? Es que crecer tiene que ser así, o sea, y lo hablábamos todavía hace poco. Sí que el Prestoso seguirá creciendo, pero no va a crecer mucho más a lo alto, crecerá a lo ancho. Se abrirá un paraguas, sea de programación, sea de vincularse con colectivos, sea con buscar esas otras cosas que pueden ir en paralelo con la música, pero nunca vamos a buscar, yo creo, espero no escupir para arriba, pero una afluencia bestial que se pueda seguir manteniendo, que se pueda seguir disfrutando tanto como asistente, como organizador, como bandas. Eso es lo más importante. Bueno, ya sabes, esas teorías sobre qué tiene que ser un festival, en vuestro caso, esas teorías, las buenas, creo que se cumplen, ¿no? Que es sostenible en todos los sentidos. O intentarlo, al menos. Claro, que tiene apoyo a bandas locales, que crea ecosistema de nuevos grupos. Sin duda. Es imprescindible no perder de vista eso. Vale. Y que sea sostenible. Nosotros, por ejemplo, lo pasamos muy mal en el año 2022, y es sostenible, podemos hablar tanto a nivel ambiental, por supuesto, que creo que es, evitando el greenwashing de hoy en día, creo que es algo que siempre llevamos por bandera desde el 2014, sin necesidad de pagar a una empresa que nos certifique X, sino intentando calar en el sentido común del asistente. Es un espectáculo, de verdad, Roberto, ver cómo la gente cuida del entorno, cómo se empapa del entorno y es plenamente consciente de dónde se encuentra, sea en el recinto, sea en el pueblo, sea en la zona de acampada. Es brutal. Bien. Bueno, avanzamos un poco más. El Mató a un policía motorizado viernes 7 de agosto, pero ¿cómo viene ese día además? Claro, es que este año, pues lo que te comentaba, ensanchamos un poco más la programación porque ese viernes comenzamos en el Bermú. Habitualmente el Bermú del viernes lo hacíamos en el Parador de Corias, que lo hemos pasado al Bermú del jueves, es decir, ya empezamos el jueves temprano.
Siempre un placer contar con el patio del Parador. Es una barbaridad disfrutar de ese espacio, y allí habrá una sesión DJ con Copy Tropical, y luego el viernes, como bien decías, doblamos, digamos, la programación del Vermú en el patio del Ayuntamiento, que es nuestro escenario Momentos Alhambra, que tenemos viernes y sábado. Y es más, no está, yo creo que la programación anunciada para el viernes no es totalmente fiel. Va a haber alguna sorpresa que hará, como se suele decir, las delicias del público. Luego ya para llegar al recinto, pues ya enchufados y disfrutar, pues eso, del Mató, ¿Qué estarán preparando? De Ortiga, del Reencuentro de Nadadora, de Autocamper, que es una banda, también una sorpresilla que viene de Manchester, y Basic Partner, que también los descubrimos el año pasado. Son franceses y hacen un sonido así post-punk tipo Idols, que la verdad que tienen un directo brutal. Muchas ganas de esa banda. Vale. Nos ponemos ya en el sábado 8, también gran día, porque es con Rufus, pero está en Steel. ¿Esto? Pues lo que hablábamos antes, y tú sonreías porque sabes muy bien pues eso, nuestras debilidades que nombramos. Pues eso, una banda referencia para la mayoría de gente que ha pisado el Prestoso, una banda referencia para nosotros desde que llevamos escuchando música vinculada pues a la escena underground de Barcelona, una banda que se reinventó, que yo creo que vi hace muchísimos años en un sonorama, pero que no le presté la atención que requerían. También yo tenía menos edad y bueno, ibas a ver otras cosas. Las bandas llegan a tu vida cuando llegan, sí, como los discos, claro. Y vamos, creo que para nosotros es un absoluto privilegio. Yo nunca los vi. Yo ya te digo, ese no era el mejor escenario del mundo, y me lo tomaré como la primera vez que vea a Stan Steel, y será pues muy emocionante. A mí me gusta mucho, me gusta. Nunca los vi como Stan Steel, pero a Montefusco sí lo vi en un Vime antes del COVID. Sí. Aquí estuvo también en el Encajados, los dos caprichos de habilidades de este año son Stan Steel y Nadadora. Aunque Nadadora aquí cumple, que este año se han juntado y han sacado un EP. Entonces, ahí se cierra un círculo emocionalmente para nosotros muy importante, porque el primer concierto que organizamos en Oviedo, mucho antes de la época de La Salvaje, cuando teníamos la radio de cristal, que era la Radio 8 con la bola de cristal, hablamos de 2006, yo creo, 2007. Nuestro primer concierto fue Nadadora en la antigua estación, 3 euros la entrada, y ese fue nuestro veneno que no soltamos ya, y empezamos a meternos en este mundillo de organizar cosas. Claro. Bueno, pues estarán, como digo, el sábado 8, también estará From, asturiano, ¿no? Sí, bueno, Fernando, ¿qué puedo decir? Para mí, unas de las debilidades musicales también, me encanta todo lo que hace desde su primer trabajo, que era un poco más bedroom pop, un poco más eso, pues de ese pop de habitación Río Mac de Marco. Y yo creo que ahora también está virando hacia una especie de maquinita industrial visceral. Sí. A mí me lleva muy a los 80, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que existe esa influencia, y también creo que será uno de los nombres importantes del día. Vale. Bueno, pues hay todavía entradas de día, abonos. Estamos muy contentos. Creo que podemos decir ¿Está funcionando bien? Sí, mucho. Vale. Vamos, mucho me tengo que equivocar, pero será la edición con más afluencia del Prestoso. Estamos muy contentos con el ritmo de venta. Es algo que no deja de sorprendernos a diario. Y nada, pues espero que ya, si el tiempo nos sonríe y podemos cerrar el recinto pensando en la 10ª edición, que esperemos que sea algo más especial todavía. Ya estáis pensando, seguro, David. Sí. Este año intentamos no hacerlo nunca, pero este año, por razones obvias, será una edición especial, y sí que estamos comenzando a mover alguna pieza. Porque claro, montar esto, hablamos muchas veces a lo largo del año. Hablamos de lo guapo, y luego hablamos de lo guapo, pero claro, como cuando charlamos para concertar entrevistas o para otras cosas, claro, esto lleva su tiempo y os cuesta mucho. Estar aquí supone un trabajo, porque hay que renunciar a estar en nuestro trabajo de verdad, tanto Meru como Juanín como Alex.
todos tenemos nuestra vida normal, entre comillas, y esto requiere muchos esfuerzos. Está claro que tiene un reporte emocional y de felicidad que no se puede medir, porque es así, pero al final el Prestoso se trabaja en él todos los días del año. Todos los días hay conversaciones internas entre nosotros, o con oficinas, o con puestos gastronómicos, o con instituciones, las cuales también hay que tener muy presentes, porque sin ellas un proyecto como este no podría salir adelante, no puede sobrevivir por sí solo, tanto patrocinadores como instituciones. Bueno, contéis con buena gente, ¿no? Ahí patrocinando, ¿no? Sí, yo creo que somos un festival que no puede acceder a un músculo económico grande, pero sí las instituciones, las marcas como Alhambra, los colaboradores. Al final también hay mucho colaborador, como se dice ahora, de kilómetro cero. Bueno, bien. Que es algo en lo que siempre hemos intentado centrarnos. ¿Por qué hay que ir a buscar fuera algo que tienes en Cangas? Es que es así. Claro. Y más un territorio como Cangas, que es absolutamente autoabastecedor. Claro. Entonces, bueno, creemos que todo eso es importante. Así nacimos, y lo que tú comentabas antes, creo que esas señas de identidad no se pueden perder nunca. No la perdáis. Bueno, estoy seguro que no lo hacéis. Comenzasteis en Siedré, crecisteis a Cangas, y bueno, creo que ahí envejeceremos, yo creo. Ahí vais a envejecer. Ahora estamos un poco en la madurez, yo creo, y ahí envejeceremos. Bueno, y disfrutando de todo esto. David, un placer, como ya sabes, tenerte aquí en el programa para hablarnos del Prestoso, en este caso, a partir del jueves 6 de agosto. Quien quiera, pues os encuentra en redes para ponerse un poco al día y poder asistir a esta edición. Muchas gracias. Nos vamos con Él mató a un policía motorizado, que es una de las bandas que se podrá ver en directo en esta edición del Prestoso. Feliz verano también. Efectivamente. Nada, ponemos el mono de trabajo y ya lo disfrutamos allí. Muy bien, muchas gracias. Suerte, gracias. Una buena opción para esos días de agosto, el Prestoso Fest en Cangas del Narcea. Utilizamos a una de estas bandas, los argentinos Él mató a un policía motorizado, para despedir el programa de hoy. Feliz jueves, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, así que disfruten, les esperamos. Buen día.